Hola a todos, aquí Tisha Clemets y esta es la gota 172 de las gotas de inspiración. Te quiero compartir algunas de las cosas que aprendí con Fraser Brooks en el evento de Success Summit Online el fin de semana pasado. Aprendí una montaña de cosas, pero decirte solo 3 cosas de las 18 horas de contenidos va a ser un poco difícil. De modo que te voy a compartir algunas de ellas que he estado aquí anotando en mis apuntes. Una que me encantó de la parte inicial de esto es que nos invitó a que visualizáramos las décadas, planificáramos los años, analizáramos los meses, atacáramos los días y así podríamos jugar para siempre. El punto con esto es que si estás trabajando hacia tus objetivos, pero lo haces de esta manera, puedes realmente disfrutar con el proceso y sentir que estás siempre jugando, que estás siempre disfrutando de lo que estás haciendo. De modo que visualizar las décadas, montarte como tu tablero de visión, pensar a gran escala qué es lo que quieres lograr, teniendo en cuenta que muchos objetivos son de largo tiempo, tienes mucho que desarrollar para conseguir llegar hasta ahí. Luego los años los puedes planificar un poco más organizadamente según lo que vaya a suceder con ellos. Acabo de cambiar el ordenador y está aquí mirando los ángulos. Los meses, planificar evidentemente qué vas a estar haciendo en cada uno de los meses, cada día tener tus planes de acción y evidentemente que puede haber días en los que se te desbaraten los planes, pase algo, no sé, te duele la cabeza, te levantas con un mal día, tengas que reparar el auto o la nevera o cualquier cosa. Esas cosas pasan, pero no dejes que el hecho de que un día se te pierda sea excusa para que se te pierda luego la semana, el mes, el año. Entonces, si tienes que dejar de hacer cosas un día, vale, pero ponte en marcha acto seguido lo más pronto que puedas. Luego, nos dio una clave muy interesante como segunda cosa que te quiero compartir de estas 3. Si te sientes sobrepasado, overwhelmed en inglés, si te sientes como que, tengo demasiadas cosas encima, creo que eso nos pasa a todos. Dijo primero que nada que hiciéramos un brain dump, o sea, que agarráramos una hoja de papel y anotáramos toda la lista de cosas monumentales que tengamos que hacer, poner toda esa lista. Y luego por orden de prioridades decidir cuáles de ellas realmente las vas a hacer, cuáles las puedes delegar y cuáles las puedes desechar. Tirarlas a la basura por completo y decir, pues mira, sabes que esa tarea no la voy a hacer, no merece mi tiempo, no me conduce a mis objetivos. Y hay un montón de tareas que tienes que tener en cuenta, que si tú dices que sí a una tarea, estás diciendo forzosamente que no a otra. Cuando digo tarea, me refiero, por ejemplo, a asistir a una reunión, ya sea en Zoom o una reunión presencial en la junta de vecinos, junta de padres, junta de lo que sea. En algunos casos no te puedes zafar, pero en otros casos realmente tu presencia no es requerida necesariamente. Y si puedes organizar de no ir, tendrás tiempo de hacer otra cosa. Entonces decidir qué cosas vas a hacer, qué cosas puedes delegarlas, que otra persona las haga por ti y cuáles puedes directamente sacártelas encima. Y el tercer punto me encantó, siempre ser hambriento, honesto y humilde, todas con H. Hambriento en el sentido de que siempre tengas ganas de conseguir cosas. Creo que la complacencia es algo que nos frena muchísimo. Y esto hay que balancearlo. O sea, una cosa es ser agradecido con lo que tenemos ahora y creo que siempre tenemos que tener agradecimiento por lo que ya tenemos. Tenemos mucho. El hecho de que estés viendo esta emisión significa que tienes acceso a Internet, tienes acceso a electricidad y tienes acceso a tecnología, cosa que una mayoría de gente en este planeta no tiene. Así que eres una persona muy privilegiada y querría que te sientas por un momento agradecido o agradecida por esta realidad que hay en tu vida y por supuesto agradecerla. Pero después, a efectos de tu negocio, a efectos de tu impacto en el mundo, tener siempre ganas de conseguir más, de seguir ahí, de seguir impulsándote, de seguir avanzando. Esa es la parte del hambre. La parte de la honestidad, de la integridad. En el marketing en red hay una cosa que está muy mal en todas las empresas y es ir a reclutar a gente de otros equipos. Que
Que un distribuidor vaya a otro distribuidor que está en activo y le invite a cambiarse de equipo, está penalizado por todas las empresas. Sin embargo, hay distribuidores que lo hacen y eso es algo que siempre acaba mal. Entonces, si esa es una práctica que tienes costumbre de hacer, por favor, déjala. Cada persona tiene derecho a crecer donde está. Luego, por supuesto, hay normas de mudarse de forma legítima y legal, pero invitar, o sea, intentar reclutar a alguien que está ya en activo, no es algo permitido. Eso es alguna de las cosas en cuanto a integridad y honestidad personal que es importante hacer. Y luego el tema de la humildad. Es muy bonito todo lo que nos ha compartido Fraser de cómo él se ha mantenido humilde y a pesar de que ahora tiene pues mucho éxito y mucho dinero, sigue recordando esos comienzos, sigue recordando el que él empezó desde ser un don nadie. Y por eso siempre nos dicen, no rechaces en tu lista de contactos a esa gente que calificarías en un 2 sobre 10, ¿no? Como una puntuación mínima, porque él era así. Y dice, yo recuerdo cuando era así, no querría que alguien me rechazara porque yo soy así, porque crecí. De ese 2 pasé a ser pues un 10, ¿no? Eso me parece un mensaje muy bonito recordarlo. Y como punto adicional os prometí 3, pero decir uno adicional, nos han recalcado muchísimo la importancia del vídeo. Todas las plataformas de redes sociales están moviéndose más hacia el vídeo. Instagram ha declarado que es una plataforma que va a tener mucho más vídeo que fotografía en un futuro. Y de hecho el concepto de Reels o vídeo corto se ha trasladado a YouTube, se está por trasladar en el próximo trimestre también a Facebook. Es súper, súper importante conectar con vídeo, con tu audiencia. Y sé que hay mucha gente que tiene miedo a la cámara, vergüenza, qué van a decir de mí, pero voy a hacer más vídeos en las próximas semanas dándote tips concretos de cómo superar esos miedos, porque me parece que es una habilidad súper, súper importante a día de hoy y para el futuro. Si quieres hacer algo en redes, es súper importante que pierdas el miedo a la cámara. Es algo que nos señalaron mucho y nos han invitado de varias formas pues, a hacer más reels, más contenidos en vídeo en nuestras diferentes redes. Así que bueno, eso es un pequeño, pequeño resumen de una pequeña fracción de lo que estuve aprendiendo el fin de semana pasado. Es súper, súper valioso que te tomes tiempo para aprender de las cosas, que hay novedades. El campo de las redes sociales es un campo que crece mucho, cambia mucho. Y si bien algunos principios son atemporales, hay otros que van evolucionando. Pero te dejo con un último comentario que me pareció súper valioso que dijo Fraser, así que con esto van 5. Por cada hora que inviertas en aprender y estudiar, dedica por lo menos 1 hora a acción. En redes hablamos mucho de la ley de la atracción y que queremos público que viene por atracción, atraer a tu público ideal, ¿no? Pues la palabra atracción incluye la palabra acción. Súper importante que estés tomando acción. Y nos puso esta analogía como que si los pasos que vas dando con el pie izquierdo son pasos de crecimiento personal, aprendizaje, estudiar y yo qué sé, leer libros, y pie derecho son pasos de acción, tienes que ir dando un paso con cada pie. Hay gente que se mete en el marketing en red y piensa que tiene que aprender, 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 aprender porque todavía no está preparado para hacer nada. Si haces eso, nunca vas a llegar a ninguna parte. Tienes que realmente tomar acción. Y si te has tomado horas estudiando y aprendiendo, por supuesto que es importante y valioso, pero deberías estarlas combinando con horas de acción. Y las actividades de acción son hablar con gente, sencillamente. Lo hagas por redes, lo hagas en persona. Estar en contacto con redes y compartir tu mensaje. No quedarte solo en la teoría, no quedarte solo estudiando y perfeccionándote, porque eso no te va a permitir realmente tomar acción. Así que gracias por mirar este vídeo. Ha durado cerca de 15 minutos, un poco menos, un poco más de 10 minutos. Por estos 10 minutos de aprendizaje te invito a que tomes 10 minutos de acción, salgas, hagas contactos, realmente contactos con personas. No 10 minutos de acción de perfeccionar tu lista y preparar cosas en papel y pensar, no, 10 minutos de salir a hablar con gente. Haz esto y tu negocio avanzará. Y si quieres más contenidos de este tipo, sígueme por las redes, voy a estar publicando más cosas. Te invito a dejar un me gusta y puedes compartirlo con la gente que necesite más de este mensaje.
Como siempre, te puedes suscribir gratis a mis emails en tisha.tv/email. Te puedes suscribir, mando 2 mails al mes, algo así, con información inspiradora y gratuita para ayudarte a conseguir tus objetivos y tus sueños, que esa es parte de mi misión. Cuidaros mucho, feliz día y nos vemos en próximas publicaciones.